Romanos 12, 4 al 5 dice la Biblia: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos, Señor, esta noche agradecidos, Señor amado, porque tú nos has traído, Señor, porque nos has atraído hacia ti, Señor, para bendecirnos, Señor, para darnos vida eterna, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de poder adorarte, exaltar tu nombre, por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu bendita palabra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos el mensaje del Señor a las 7 iglesias, nos damos cuenta que si hay algo que el Señor, o algo que tienen en común todas las iglesias, es que el Señor les dice: yo conozco tus obras, conozco tus buenas obras, sé lo que estás haciendo, sé que estás trabajando en el cuerpo de Cristo. Entonces, si hay algo que nosotros no podemos pasar desapercibidos como iglesia, es que todos nosotros debemos de mantenernos ocupados en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos son salvos? Digan amén los que son salvos. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No dice preocupados por vuestra salvación porque somos salvos por gracia. Pero los que somos salvos debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Los que dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice la Biblia que ustedes debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas de esta tierra nos vendrán como añadidura. Amén. Necesitamos entonces ocuparnos en el reino de Dios. Ocuparnos en el reino de Dios. Cuando nosotros vemos las escrituras, el apóstol Pablo compara la vida de la iglesia. Dice que la iglesia es como un rebaño. Dice que la iglesia es como un ejército. Dice que la iglesia es como un edificio. Dice que la iglesia es como, ¿qué más dice la Biblia? Como una familia. Somos una familia. Y el apóstol Pablo aquí dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Por lo tanto, desde el momento que el Señor vino a nuestra vida, a partir de ese momento, ya ninguno de nosotros debe de estar solo. Ahora todo lo tenemos en comunión. Amén. Debemos disfrutar la comunión con nuestros hermanos. Recuerden que cuando Dios vio al hombre en el huerto dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Es importante que nosotros vivamos nuestra vida en comunidad, en comunión. Amén. Que el Señor nos lleve cada día a entender la importancia de la comunión. Hay muchos cristianos a los que no les gusta la comunión. No les gusta la comunión. Son cristianos aislados. Es más, hay gente que dice: yo creo en Diosito, pero no creo en la iglesia. Entonces no crees en Dios. Porque la iglesia dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. No se puede creer en Cristo y no creer en su iglesia. No tiene lógica, eso es absurdo. Yo creo en Dios, pero no creo en religión. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Hay muchos cristianos que también son así, no se congregan, porque no han entendido la importancia de vivir en comunión. Porque cuando uno vive en comunión entiende que debe de mantenerse ocupado en el reino de Dios. Amén. Dios nos ha llamado a nosotros para vivir en comunidad, como una familia, como un rebaño, como un ejército. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor espera que nosotros vivamos en unidad, hermanos. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar. Usted y yo somos uno en Cristo. Nosotros somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son la iglesia? Entonces, si usted es la iglesia, entonces usted es el cuerpo de Cristo. Usted pertenece, usted es miembro del cuerpo de Cristo. La palabra miembro significa pertenecer a. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Juan capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Oiga la oración sacerdotal del Señor. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga, hermano, eso. Una vez más, lo voy a leer. Mas no ruego solamente por esto, hablando acerca de sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted y yo permanecemos en la doctrina de los apóstoles. Hemos creído en el Señor por la palabra de ellos. Verso 21, o sea que el Señor oró por nosotros y oró para que fuésemos uno. Amén. Dice el verso 21, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué dice la Biblia? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué sirve, hermano, que vayamos a predicar y vengan las personas y después vean la forma en la que vivimos nosotros? Que no somos como una familia, que no hay unidad. Entonces, realmente damos un mal testimonio porque no vivimos en comunión, porque no vivimos en comunidad, porque vivimos en constantes conflictos y problemas en la iglesia. Y entonces eso es un mal testimonio. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Y en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En que carguen una Biblia debajo del brazo, o en que se vistan de falda larga y todo. No, ¿qué, Señor? En que tengáis amor los unos por los otros. La iglesia de Cristo es conocida porque ama. Amén. ¿Usted ama, hermano? ¿Ama a su hermano? Señor Jesús. Bueno, está bien. ¿Usted ama a su hermano? ¿Dicen amén? Aunque hablamos mal de ellos a veces, pues los amamos. Entonces, en la oración del Señor se expresa el deseo para todos sus hijos que sean uno como Él y el Padre son uno. Una vez más, por eso el Señor nos compara con un rebaño, con un ejército, con un cuerpo, con una familia y con un edificio, para mostrarnos que siempre su deseo ha sido que usted y yo vivamos en unidad. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo comenzó la iglesia del Señor? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerda que el Señor se les apareció a sus discípulos por 40 días? Y cuando el Señor asciende al cielo les dice, no salgan de Jerusalén, sino váyanse al aposento alto y allí esperen la venida del Espíritu Santo. Ellos estuvieron 10 días ahí porque el Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, ocurría 50 días después de la Pascua. De ahí viene la palabra Pentecostés. O como vemos hoy en día, los pentecostales. Hay gente que dice, soy pentecostal, no sabe ni por qué dicen que son pentecostales. Entonces, el día de Pentecostés era la fiesta de la cosecha. La palabra pente es 50, Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y dice la Biblia que estaban ahí. ¿Cómo estaban? Dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos por 10 días. Usted se imagina al menos 120 personas y un montón de cipotes ahí, 120 días reunidos unánimes. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No vamos a hablar acerca de eso, sino de que ellos estaban juntos. Dice la Biblia que estaban todos unánimes. La palabra unánimes en una sola alma, en un solo sentir. El poder de la iglesia de Cristo está en la unidad. Amén. Por eso cuando nosotros oramos, deberíamos de orar para vivir en unidad, que el Señor nos ayude a vivir en unidad. Porque nada nos sirve que ayunemos y que oremos mucho, pero si no hay unidad, la iglesia no es una iglesia poderosa, porque el poder de la iglesia está en la unidad que proviene del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El poder, hermanos, que podamos entender que todos somos uno en Cristo Jesús. Este era el poder de los primeros, de los primeros cristianos. Ellos vivían de esa manera. 32. Dice la Biblia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Mire otra vez. Una vez más.
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Recuerde que la iglesia comienza por lo menos con 120 personas, dice la Biblia. Después en Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro predica un sermón donde se convierten aproximadamente 3,000 personas. O sea que en este punto ya habían miles de personas que pertenecían a la iglesia de Cristo. Y dice, por eso dice, y la multitud, porque a veces dice, a mí me gustan las iglesias pequeñas, porque en las iglesias pequeñas hay mucha unidad. No es cierto. Hay iglesias pequeñas que, hermano, la unidad no depende si somos bastantes o somos pocos. Depende del corazón. Depende si entendemos que somos el cuerpo de Cristo y somos llamados para vivir en unidad. Porque a veces son 10 personas y igual de todos modos no hay unidad. No tiene nada que ver con eso. Amén. Porque eso es el pensamiento de muchas personas. Dicen, no, a mí me gustan las iglesias pequeñas porque hay mucha unidad. A veces no. Hay familias que son pequeñas, 4 o 5 personas y no tienen comunión, no tienen nada, aunque sean familias pequeñas. Hay familias que son grandes y tienen mucha comunión.